Ok, bueno, hemos completado ya lo que ha sido el capítulo de la capa de aplicación. Nos hemos centrado en los protocolos de esta capa para poder entender cómo van funcionando de acuerdo a lo que nosotros vamos haciendo. Vamos a pasar al siguiente capítulo, que vendría a ser la capa de transporte. La capa de transporte del modelo OSI, bueno, es la misma también para el caso del TCP/IP, es la que se encarga de preparar los datos de la aplicación para el transporte a través de la red. Vamos a ir viendo en detalle cada una de sus partes de esta aplicación. Como ya lo hemos ido mencionando en la capa de aplicación, podremos ir adelantando como resumen que la capa de transporte nos permite múltiples aplicaciones que puedan comunicarse al mismo tiempo. Lo que mencionamos de tener abierto más de una aplicación en nuestras computadoras, dispositivos celulares, etcétera. ¿Sí? Asegurar que todos los datos sean recibidos de manera confiable y en orden, ¿no? Esta es la que se encarga de este tema de seguridad de que haya llegado. Y empleo mecanismos de manejos de error que vamos a ir viendo con detalle. Ya vamos a ir adentrándonos en lo que es la capa de aplicación, la capa de transporte que maneja dos protocolos, ¿sí? El TCP y el UDP. Nos vamos a ver con detalle cada uno de estos. Como siempre, recalcar, si alguien tiene alguna consulta o algo, no dude en hacer notar o preguntar directamente, ¿ok? Muy bien. La capa de transporte dentro del modelo TCP/IP traslada los datos entre las aplicaciones de los dispositivos de red. Como podemos ver en el diagrama, se encarga del transporte extremo a extremo, ¿no? Como ven acá no se toma en cuenta nada en el intermedio, ¿sí? Aquí lo que nos interesa es de principio a fin. Ese dato es muy importante para lo entendiendo. Asimismo, hace el seguimiento de la comunicación individual entre las aplicaciones host destino, hace la segmentación de datos y la gestión de cada una de estas porciones. Como hace la segmentación, asimismo hace el reensamblaje de los segmentos en el destino, ¿no? Y es la que se encarga de identificar las aplicaciones. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alguien iba a consultar algo? Bueno, ¿a qué se refiere con el seguimiento de las conversaciones individuales? Como cualquier host puede tener múltiples aplicaciones que se estén corriendo, ¿sí? Y que además estas se estén comunicando con la red. Cada una de estas aplicaciones se estarán conectando a un host remoto o incluso a diferentes hosts remotos, ¿no? Puedo estar con una videollamada o una videoconferencia con cada uno de ustedes y al mismo tiempo puedo estar teniendo una aplicación de chat interno con otra persona en otro destino, ¿no? No necesariamente va a ser el mismo emisor receptor. Entonces, es responsabilidad de la capa de transporte mantener los diversos streams de comunicación entre las aplicaciones. Como ya lo hemos mencionado en su momento, es la que se encarga de la segmentación de datos. Dado que los streams de datos son, digámoslo así, de manera más amplia, estos deben ser divididos y preparados para ser manejables a través de la red. Justamente los protocolos de la capa de transporte describen cómo segmentar los datos de la capa de aplicación, ¿sí? Y que a cada sección de datos se le agreguen encabezados de la capa de transporte para indicar la comunicación a la cual va a ser asociada, ¿no?
de qué tipo de aplicación estamos hablando y qué número de segmentaciones, si queremos hacerlo así en resumen. Así como lo segmenta, tiene que encargarse del reensamblaje de los datos en recepción, la misma capa de transporte, de la misma manera como ha sido segmentada, se encarga de irlos armando de acuerdo a los protocolos de esta capa, que vamos a ir viendo en detalle, en base a los datos que están en el encabezado, para restituirlos y armar toda la información completa, que es la que nos va a desplegar hacia la capa de aplicación para que llegue a nosotros. La parte de identificación de aplicaciones en transporte se encarga de agregar números, como los hemos ido mencionando, que son los puertos que se van liberando en el dispositivo para asociarlos a cada una de las aplicaciones. Como lo hemos mencionado, cada aplicación tiene un número específico de puerto por el que se va a conectar, que es como un ID que se lo tiene en la capa en la capa de transporte, que esto va muy ligado al tipo de aplicación. Vamos a ver en detalle también cómo es que se distribuyen estos IDs, estos números de puerto para cada una de las aplicaciones y su forma de distribución. Bueno, la separación de las comunicaciones múltiples. Tenemos en nuestro dispositivo diferentes tipos de aplicaciones y comunicaciones que pueden estar funcionando de manera instantánea, ¿no? El correo, mensajería instantánea, varias páginas web, ¿no? No solo una, lo cual incluye diferentes destinos. Poder estar conectado a una telefonía IP, ¿no? Una llamada o videollamada, y también estar descargando o viendo al mismo tiempo streaming de video. Aunque estemos, por así decirlo, viendo el streaming de video, al mismo tiempo puedes seguir descargando la página, ¿no? Y background igual me van a seguir llegando los mensajes de mensajería instantánea. Entonces todas esas aplicaciones siguen funcionando en el dispositivo y se siguen conectando a la red con sus partes remotas, ¿no? Entonces de esta manera la capa de transporte segmenta los datos, los separa el origen para cada una de estas aplicaciones y en destino tienen que ser reensamblados de la misma manera. Acá tenemos ya los datos segmentados. Si se logra ver los colores, ¿no? Los ha separado por colores, incluso cada una de las aplicaciones que estaban abiertas y haciendo tráfico. Y además de segmentarlas, la capa de transporte se encarga de multiplexar, ¿no? De alistarlas para su transporte, como podemos ver aquí en los pequeños blocks de cada uno de los segmentos. ¿Ok? Entonces, la multiplexación de las sesiones nos permite dar una prioridad a lo que va a ser el envío de la información. No necesariamente van a ir en esta secuencia, ¿no? Rojo, azul, amarillo oscuro, amarillo claro, verde, negro. No pueden tener diferentes orden para ir despachando. Eso también depende mucho de la aplicación y lo que hemos hablado en su momento de la prioridad. La segmentación, bueno, nos va a permitir el tráfico. Como hemos mencionado, esta capa se encarga de tener una verificación de errores para que los segmentos lleguen de forma confiable a su destino. Este dato es importante porque las otras capas no cuentan con esta característica.
dentro de lo que es la comunicación, vamos a hablar muchas veces de la segmentación de ensamblaje, que creo que ya lo tienen claro lo que es la PDU, y cómo aquí se van a llamar segmentos, como lo hablábamos en el anterior capítulo, y bueno, la multiplicación de la información. Adicionalmente, y vamos a ir desglosando estas partes, los protocolos de la capa de transporte proveen que las conversaciones haya conversaciones orientadas a la conexión, entrega confiable, reconstrucción ordenada de datos y un control de flujo. Vamos a ver a qué se refiere cada una de estas características. El establecimiento de una sesión. La capa de transporte puede brindar y asegurar que la aplicación esté lista para recibir los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que es a este nivel de la capa que se encarga de verificar que el origen y destino haya la conexión y exista la aplicación para poder entablar la comunicación. ¿Sí? Entrega confiable. ¿Por qué se dice entrega confiable? Dado que la red puede sufrir caídas, congestiones y pérdida de paquetes, necesitamos asegurarnos que todo lo que hemos enviado haya llegado. ¿Sí? En esto, la capa de transporte se encarga de que los segmentos perdidos, ¿sí? los PDUs de capa de transporte perdidos, sean reenviados para que los datos lleguen de una forma consistente y completa. Como algún momento lo hemos mencionado, las redes son una maraña de conexiones. Los paquetes pueden llegar en diferente orden, los segmentos. Entonces, es característica de la capa de transporte ordenar en una secuencia los segmentos para que en destino puedan ser leídos en el mismo orden, ¿no? Y bueno, el control de flujo se encarga de administrar la entrega de datos, o sea, si tenemos congestión o algo, podemos bajar el nivel de, de la segmentación del PDU, ¿sí? Podemos hacerlo más grande, más chico, el tamaño de esto, de tal manera de que se garantice la entrega total y se vayan disminuyendo las retransmisiones. Ahora vamos a dividir un poco lo que en la capa de transporte son los protocolos. Existen protocolos o aplicaciones que necesitan de protocolos que nos garanticen una entrega confiable, ¿sí? Que nos dé un acuse de recibo de datos, o sea, que decir una confirmación de que le ha llegado, que se reenvíen los datos que no llegaron y que la entrega de los datos sean en el mismo orden en el que han sido enviados. Características como estas las requieren las aplicaciones como las páginas web, bases de datos, el FTP, el correo electrónico, etcétera. Y existen otras aplicaciones que requieren otro tipo de características de la capa de transporte, como ser entrega rápida, de menor carga, que no necesite acuses de recibo, no realizar el envío de datos perdidos y bueno, la entrega de datos a medida que los recibe. Pues me dije, pero ¿qué pasa? Esto parece que es una información menos confiable o sustentable. En aplicaciones como la telefonía IP, el streaming de video, o incluso lo que estamos teniendo ahora en la videoconferencia, no, no podemos darnos el lujo de hacerlo paso a paso, reenviar, confirmar, etcétera, porque eso tiene una carga de tiempo. Obviamente, para quizás nuestros ojos hablar de milisegundos o menos es imperceptible, pero ya en una carga de comunicación se siente.
Es por eso que streaming de videos, telefonía IP, videoconferencias, etcétera, necesitan que sean rápido y por ende para ser más rápido necesitas tener menos carga. No vas a necesitar a los acuses de recibo ni reenviar los datos que se hayan perdido, porque si te los reenvían ya, como esto es en tiempo real, cuando ya llegue la información ya va a ser demasiado tarde, ¿sí? Por ende, la entrega de datos es como van llegando, se van presentando. Es por eso que alguna vez, cuando tenemos el streaming de video, por ejemplo, empieza a pixelearse o frizarse, como le dicen a las imágenes, es porque se están perdiendo los paquetes. Ya puede ser por congestión, puede ser por que está tomando demasiados saltos para llegar al destino o redireccionando, etcétera. O cuando tenemos una llamada empezamos a sentir entrecortado de voz, ruido, etcétera, que son características de que se está perdiendo, ¿no? La señal, si se quiere, o en este caso los segmentos, hablando propiamente de la capa de transporte. Entonces, ahí diferenciamos las aplicaciones sobre dos diferentes protocolos que vamos a ver sobre la capa de transporte. Estos dos protocolos se llaman TCP y UDP. ¿Sí? El TCP, que es el que tenemos aquí a la derecha, es el que se encarga de la parte confiable, la que teníamos hasta el lado derecho, ¿no? Del que te da acuse de recibo, te confirma si te ha llegado, si no te ha llegado te lo reenvía, los detalles. Como podemos ver, su encabezado es mayor o más completo que el del datagrama UDP. El UDP es el que se utiliza para conexiones rápidas, ¿no? De baja carga y, si se quiere, tiempo real. Si comparamos los encabezados, estamos viendo que es más del doble, ¿no? En lo que lleva información. Algunas aplicaciones de la UDP, aparte del streaming de video y voz sobre IP, tendríamos el DNS. ¿Por qué el DNS si no es voz, video, cosas por el estilo? Como lo hemos visto en la capa de aplicación, cuando abríamos el Explorer para poner un URL a alguna dirección de página web, primeramente se hace un tráfico DNS antes de establecer el HTTP, ¿no? Para conseguir la dirección IP del servidor web. Dado que debe ser menos perceptible para el usuario, se lo trabaja sobre UDP para que vaya la conexión lo más rápido posible, ¿no? Simulando una velocidad de tiempo real, cosa que no lo sintamos nosotros. En cambio, el segmento TCP tiene los campos para, bueno, vamos a ir viendo cada uno de los campos del encabezado, pero para tener la parte de acuse de recibo, qué número de secuencia es que nos ayuda al rearmado, a manera de ir adelantando, ¿sí? Si es urgente, la manera del checksum, que es el verificar que no hay errores. Aplicaciones, como lo hemos visto, exploradores web, email, transferencia de archivos, para esto, ¿sí? Común en ambos, puerto origen, puerto destino, ¿sí? Lo principal. Y por ende los datos, ¿no? Como lo mencionamos al principio, en todas las capas vamos a ir viendo lo que es el puerto origen, el puerto destino de las diferentes capas, ¿no? De lo que estemos manejando. En este caso, los puertos. A ver, tenemos una consulta. El número de
¿Qué es el número de acuse de recibo? Nos dice el compañero Varena. El acuse de recibo lo vamos a ver más adelante, pero le adelanto. Cuando se manda un paquete, se manda en TCP con un número de secuencia, ya sea el 1, le pone un número para empezar, ya sea el 1, 100, 1000, es un número arbitrario. Y se va incrementando este número cada vez que se va mandando un paquete, a manera de ir etiquetándolo y poderlo reensamblar. Cuando tenemos el acuse de recibo, envía también en un orden, ¿no? Me llegó, si empezó con el 1, le va a pedir el acuse de recibo 2, digo, ¿no? Mándame el 2. Va enviando el número siguiente para ir contabilizando qué paquete le ha llegado al origen, ¿no? O sea, de la misma forma que va contando, a manera que va enviando con el número de secuencia, va enviando también el número de ACK para mantener una relación entre el paquete enviado y recibido. Lo vamos a ver con unos ejemplos más adelante igual. Entonces, aquí venimos a lo que es la identificación de los puertos que habíamos mencionado. Tenemos 3 aplicaciones, en este caso el POP3, HTTP y un chat sobre Internet. Vienen los datos de cada uno y se marca el puerto de aplicación, ¿sí? En este caso, como lo hemos mencionado en la capa de aplicación, el número de puerto del POP es el 110. El número de aplicación del HTTP es el 80. Y bueno, de esta mensajería como tal es el 531. Eso va en el encabezado. Fíjense que esta parte es el encabezado que estábamos viendo de manera, bueno, aquí está de manera muy resumida, que hemos visto de manera extensa en las anteriores láminas para cada una de las aplicaciones. Como comentario, ¿alguna vez han debido ver una dirección web escrita con OIP, con 2 puntos y otro número, como es el que está resaltado acá? Eso es que está apuntando a esta dirección IP, que puede ser el servidor web, por ejemplo, ¿sí? Y le está indicando que está yendo por el puerto 80. Esto se le llama socket, ¿sí? A la composición de la dirección IP con su puerto. Algunas veces lo vemos en el URL cuando cargamos. No necesariamente con el IP, puede ser la página de la universidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es? Notas.nur.edu y viene a veces con 2.8080, por ejemplo. No sé si lo habrán notado cuando han cargado la página de la U, por ejemplo, ¿no? Y puede ir con cualquier puerto con el que esté asignado, ¿sí? Aquí tenemos igual con el puerto 49152. Eso como comentario. Por si alguna vez ven así la dirección escrita en su URL. La autoridad que se encarga de la distribución de IPs y todos estos detalles es la IANA, ¿sí? Y es la que ha designado los rangos de números de puertos. Se han dividido en 3, ¿sí? Los puertos bien conocidos, los puertos registrados y los puertos privados o dinámicos. En este rango de números. Los puertos bien conocidos de 0 a 1023. Estos están apartados para cada una de las aplicaciones por lo general, como lo hemos mencionado. El 80, que es el HTTP, el 110, el POP, el 23, etcétera. O sea, ya está designado y como lo mencionamos en la capa de aplicación, no puede ser utilizado por otra aplicación, ¿sí? El 80 es HTTP y pare de contar. No puedo decir mañana quiero que el puerto del FTP sea 80. No, está asignado y ya
reconocido por todos los equipos, dado las designaciones de esta autoridad, ¿sí? Tenemos los puertos registrados que vienen a continuación, del 1024 al 49.151. Estos números de puertos están asignados a procesos o aplicaciones de usuario, ¿sí? Que a veces uno puede hacer su aplicación, descargar o alguna otra, o incluso se puede generar puertos paralelos. ¿A qué me refiero con eso? El puerto 8080, por ejemplo, o sea, el 8080, también sirve para el HTTP, se lo puede liberar. El 8008 también son puertos que para ciertas aplicaciones también se las puede abrir un servidor para las conocidas, ¿no? Si queremos como respaldo o para incrementar. Y los puertos dinámicos que vienen del 49.152 al 65.535 son puertos efímeros, ¿sí? Son aquellos que suelen asignarse de forma dinámica a aplicaciones de cliente cuando se inicia una sesión. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí en mi máquina quiero entrar a Google, ¿no? Entonces escribo www.google.com, enter. Primero, bueno, ya conocemos, va a ser el trabajo de DNS a mi servidor DNS que lo tenga configurado, me manda el IP y mando el paquete al Google, al IP de Google, al 8888, por ejemplo. En el rango, perdón, en el número de puertos va a salir puerto destino, me va a salir el 80, ¿no? Porque estoy apuntando al HTTP, ¿no? A ver, una página web de Google. El puerto origen me va a salir un número dinámico, un número de este rango, ¿sí? Que me lo va a asignar solo para ese momento, para ese tráfico de datos de solicitud de Google. Ya mañana, cuando vuelva a prender mi computadora y vuelva a hacer www.google.com, más que seguro me va a asignar algún otro puerto, porque estos vienen asignados de forma randómica, ¿sí? Es una forma de medida de seguridad hacia nuestros dispositivos como clientes, porque por los puertos, como han debido ver en el video, es por donde se ingresan generalmente las amenazas. Dentro de lo que son los puertos TCP, bueno, lo que les decía, ¿no? Los bien conocidos TCP, el 21 FTP, 23 Telnet, 25 SMTP, 80 HTTP, 110 POP3, 443 el HTTPS, por ejemplo, ¿no? El HTTP seguro. En los registrados tenemos el 8008, que les había mencionado como el HTTP alternativo, el 8080 también, que es el HTTP alternativo. Dentro de los puertos UDP, el 69, que es el Trivial FTP, el TFTP, el 520, que es el RIP, dentro de los conocidos. Tenemos el 5060, que es para voz IP, por ejemplo, ¿no? Con los protocolos que se utilizan para voz IP de manera libre, porque Cisco tiene el SSCP sobre el puerto 2000, por ejemplo. Y puertos que los podemos llamar comunes, tenemos el 53 para el DNS, que generalmente lo vamos a ver como UDP, nuestra aplicación lo utilizamos más como UDP, y algunas aplicaciones de mensajería instantánea, en este caso, bueno, eran las antiguas. El WhatsApp también utiliza puertos en UDP y en TCP para la transmisión de información, por ejemplo, ¿no? Y así la lista es larga, digamos. Si quisiéramos mencionar todos los puertos, no, tardaríamos un montón. Pero con que sepamos los principales es lo importante.
dentro de nuestro equipo podemos ver la asignación, las conexiones que tenemos abiertas con el comando netstat, ¿no? Que nos muestra el protocolo que tenemos, ¿sí? La dirección, el puerto origen, ¿no? Lo que está abierto en la máquina, cliente, a dónde está apuntando la dirección o nombre del host remoto, puede ser cualquiera de las dos, el protocolo o puerto de destino, igual puede ser el nombre o el número, y el estado, ¿no? Si está conectado o no conectado. Pueden hacer el ejemplo en sus máquinas, por ejemplo. Por ejemplo, yo le voy a dar aquí cmd, le doy netstat. Y ahí me va mostrando las conexiones que tengo, ¿no? Desde el IP que tengo acá, mis puertos dinámicos que están abiertos y las direcciones remotas. En este caso, miren, la mayoría de las direcciones remotas están en IP versión 6, ¿sí? Tenemos varias de HTTP seguro. Aquí tenemos una en IP, igual. Casi prácticamente todas mis conexiones son HTTPS, ¿no? Y la mayoría establecidas y algunas en esperas para cerrar. Eso se va renovando cada cierto tiempo. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Todo tranquilo? Ya. Aquí dice la segmentación y reensamblaje. Como el título divide y vencerás. Para mandar todos los datos de la capa de aplicación, en este caso podemos ver el ejemplo, lo parte en 3 y le va agregando a cada uno de los segmentos, si quieren, su encabezado. Acá tenemos un ejemplo en UDP que le va a agregar los puertos de origen-destino o, dependiendo del tráfico, el TCP, que vamos a tener el origen-destino, ¿sí? El encabezado acá va a ser más completo, ¿no? Aparte de solo el origen y destino de los puertos, va a tener el secuenciamiento, reconocimiento de segmentos y control de flujo, perdón, como lo hemos visto en el ejemplo resumido anterior. Entonces, es importante que acordamos que la capa de transporte divide, ¿no? Y las etiqueta estas partes. Vamos a ver en este laboratorio, lo vamos a dejar de tarea para ver justamente el ejemplo más sencillo que siempre tenemos es el DNS y HTTP como números de puerto. Vamos a hacer el laboratorio y ejemplificar la capa. En este caso queremos ver más lo que es la capa de transporte. Vamos a centrar en el análisis en la capa de transporte, ¿ok? ¿Hay alguna consulta? Profe, una pregunta, ¿cuándo va a ser el parcial? No hay definido todavía nada en este momento sobre el tema de la evaluación, porque creo que todos estamos en las mismas, no sabemos cómo va a continuar esto, si va a seguir la cuarentena. Entonces, supongo que si va a seguir las clases así, nos darán un instructivo de la universidad para ver cómo va a ser los exámenes, ¿no? La forma de evaluación, tal vez sea con las tareas nomás, ya nos dirán. No podría adelantarles ese detalle. ¿Alguna otra consulta? Voy a ir anotando la asistencia.
Solís no está, ¿no? Sí, estoy aquí, presente. A Leonardo Padilla. Sí. Ya. Nosotros. ¿Alguna consulta más de la capa de transporte de las tareas que estamos haciendo? Veo que no están subiendo todos. Cuidado que al final la evaluación incluya mucha ponderación de estas tareas, ¿no? No se descuiden, por favor. Cuellar Sebastián. ¿Tienen dudas igual de cómo abrir la tarea o hacerla también? Pueden consultar. Dije, ni registrándome en eso que dijo, no podía guardarlas las tareas, así que yo he estado subiendo capturas de pantalla nomás. Sí, no deja guardar la tarea. Como les digo, solo nos va a permitir grabar una vez si no están registrados. Pues cuando terminen, recién hagan el tema del registro, digamos, del guardado, porque si los gastan al principio, no nos va a dejar. Hay alguien que está con el user que dice Indio Maricón, ¿es algún alumno o alguien solo que está molestando?